Hola, pues hoy vamos a ver el Reading y el Use of English del FIRST. Este modelo de examen lo puedes descargar directamente de la página de Cambridge, o si vas a YouTube y clicas en mi página y te vas a niveles, vas a encontrar también el link directamente para poder descargar estos modelos. También tienes lo que son el enlace a los centros examinadores aquí de España, y donde puedes ver también las fechas de los próximos exámenes y puedes comprobar tu nivel de inglés si es que no lo sabes ya, que es interesante. Volviendo a lo que es la prueba dura 1 hora 15 minutos. Lee siempre las instrucciones que te dan al principio. Son las típicas cosas de que no hables el documento hasta que se te indique, comprueba que tus datos están bien, lee las instrucciones para cada parte de la prueba, responde a todas las preguntas, lee las instrucciones también en la hoja de respuestas, escribe tus respuestas con un lápiz, el típico que se hace, por ejemplo, cuando tienes oposiciones, el típico lápiz que se lleva a esto. Debes completar también las respuestas dentro de este tiempo límite, incluyendo lo que es pasar la información a la hoja de respuestas, y al final tienes que lo que es entregar ambos papeles, tanto es este como la hoja de respuestas. Hay 52 preguntas en este documento y te va a indicar, según las distintas preguntas que te hagan, va a llevar un punto, o sea, te van a puntuar un punto. Estas son hasta 2 puntos y estas son de 2 puntos. Bien, vamos a ver cada una de las partes para que te familiarices con ellas, para que sepas exactamente qué es lo que te van a pedir en cada una de ellas y exactamente qué es lo que tengo que buscar. Si me voy en la primera tenemos un texto, ya te dice, importante, siempre subraya con el lápiz, con un bolígrafo, con un fosforito, con lo que quieras, la información fundamental, porque eso es lo que tienes siempre que buscar. Bien, primero te dice que read the text below, tienes que leer el texto que está aquí abajo, and decide which answer, A, B, C o D, qué respuesta, cuál de estas, best fits each gap, encaja mejor en cada huequecito. Bien, there is an example at the beginning, te pone un ejemplo. En este caso, por ejemplo, te dice mark your answers, importante, y esto lo van a decir cada vez, que siempre las respuestas tienen que estar on the separate answer sheet, en la hoja de respuestas. Sabes que aunque aquí puedes marcar, hacer lo que sea, pero al final tienes que trasladarlo a la hoja de respuestas. Bien, en la primera, por ejemplo, que lo han hecho, dice what is genealogy, que es la genealogía. Genealogy is a of history. La genealogía es lo que sea de la historia. Bien, tenemos varias opciones. Obviamente tiene que ser una palabra que te encaje dentro de un contexto, que encaje con este vocabulario y que encaje dentro de la idea. No va a ser band of history, porque no tendría sentido. Band sabemos que es un grupo, set sabemos también que es un grupo, como un set de algo. De hecho, en España también se dice la palabra set, es un conjunto de cosas. Bien, branch, vamos a dejarlo ahí, y series. Ya vamos a eliminar band y sent. Tenemos la palabra series, que sabes que es una serie, como por ejemplo una serie de televisión también, TV series. Bien, una serie de historia no tendría sentido, porque esta no es la idea de lo que es la genealogía. Y aunque no conociera la palabra branch, si por ejemplo un árbol, branch sería cada una de las ramas de ese árbol. Cuando hablamos de, por ejemplo, de empresas, de compañías, branch también se refiere a las oficinas, a las ramas, o un banco, por ejemplo. Bien, con lo cual la palabra que más me encaja, aunque no supiera, no vayas por otras palabras simplemente porque las conozcas. Si no conocen, y si las conoces y no te encajan, no tiene sentido, no te encajan. Entonces busca aquella que o bien te encaje por las otras palabras que van a continuación y que te encaje por significado. Entonces la única que tendría ese sentido correcto que nos piden aquí es branch of history, porque la genealogía es una rama de la historia. Bien, it concerns family history, se refiere a la historia familiar, than the national or world history. Aquí sabemos que se refiere a esta historia familiar más bien que antes que a la historia, ¿vale?, nacional o mundial, studied at school, que se estudia en el colegio. Bien, tenemos que buscar algo que encaje con than, que ya vemos que al tener than sabemos que es un comparativo. No podemos poner un that. Bien, con lo cual tiene que ser una expresión, algo que me indique esa idea de que va con ese comparativo y que además tiene esa idea de que más bien se refiere a esto antes que lo otro. Bien, instead no podría ser porque sería instead of. Tengo que saber también qué preposición iría a continuación. Except sería except for y tampoco sería excepto por, esa no es la idea. Sooner, puede decir sooner
or later, sooner than. Sí que aquí tengo una ER, sí que hay un comparativo. Bien, pero sooner than no tiene la idea de que se refiere más bien a esto, a lo que es la historia de la familia, más bien que a la historia que te pueden explicar en el colegio. Bien, y la única que tiene esa idea sería rather than, que significa más bien que, antes que, la historia que te explican en los colegios. Con lo cual, la única que encajaría sería rather. Y con esto harías exactamente igual que con el resto. Leerías cada parte y verías, según el vocabulario que viene a continuación, según lo que tengo aquí y según lo que me encaja, bien, y según las preposiciones, ves si aquí hay una preposición a continuación, ves si hay un verbo, ves si hay un nombre. Es decir, ¿qué me encaja según el vocabulario que tengo y qué me encaja según la idea que necesito? Las dos cosas. Bien, después esto, la siguiente parte que viene es la 2, que dice read the text below. En este caso tengo que leer el texto que viene aquí a continuación, and think of the word which best fits each gap. Tengo que pensar en la palabra que mejor encaje. Y dice think of, con lo cual no me están dando posibilidades. Yo tengo que pensar cuál es la palabra que me encaja. Use one word, solo only one word, ¿vale? Ya te indica una sola palabra y there's an example at the beginning. De nuevo nos da un ejemplo, nos dice que esto lo tenemos que escribir in capital letters, en mayúscula, on the separate answer sheet. Así que sabemos que tenemos que escribirlo en la hoja de respuestas. Aquí puedes anotar lo que quieras, pero al final lo vas a tener que pasar a la hoja de respuesta. Bien, de nuevo tenemos el ejemplo. Motorbike stunt rider. Vale, rider, sabes que viene de ride, de montar, es un jinete, es alguien que monta, en este caso, en moto, y stunt es cuando haces una acrobacia. De hecho, cuando la gente que hace, por ejemplo, las películas, stuntman es una persona que hace, es especialista. Bien, aunque no supiera la palabra stunt, te lo voy a explicar en el texto. Así que no te bloquees con ninguna palabra, aunque tengas varias palabras que no sepas, que no hayas visto nunca antes. Ve siempre el contexto y lo importante es la idea genérica y lo importante es que entienda lo que me está transmitiendo esa idea genérica. Bien, y dice, I work a motorbike stunt rider. Trabajo de, está claro que aquí nos falta el de qué trabaja, pues como eso, como un especialista hacer acrobacias con la moto. Sabemos que cuando digo una profesión, por ejemplo, he works as a secretary, as a pilot, necesito poner el as a. Nosotros digamos trabaja de piloto, trabaja de especialista, trabaja o como especialista. Y ellos pondrían el as y luego el artículo determinado a. Bien, con lo cual es lo único que nos encaja aquí. That is, y ahora explica lo que es. I do tricks on my motorbike at shows. Es decir, hago acrobacias, tricks, aquí se refiere a acrobacias, trucos, o sea, este tipo de cosas, en mi moto, en espectáculos. Vale, the Le Mans Racetrack in France, ¿vale? Entonces la carrera, la pista de carreras de Le Mans en Francia was I first saw some guys doing motorbike stunts. Vi por primera vez a algunos tíos haciendo acrobacias con las motos. Bien, claramente aquí lo que me encaja fue donde vi por primera vez, porque ¿dónde lo vi por primera vez a estos tíos? En la pista de carreras. Bien, con lo cual aquí tendría que ser, me encajaría un where I first saw, donde vi por primera vez. Y con esto harías exactamente lo mismo, con el resto del texto. Bien, si nos vamos a la parte número 3, de nuevo nos dice que read the text below, tienes que leer el texto que viene a continuación. Use the word given in capitals. Entonces tengo que utilizar la palabra que me dan en mayúscula. At the end of some of the lines, que está al final de alguna de las líneas, to form a word, para formar una palabra, es lo que tengo que hacer, that fits in the gap in the same line, para que encaje en este hueco que tengo en la misma línea. There is an example at the beginning. De nuevo te están dando un ejemplo. Y de nuevo te dicen que tiene que ser capital letters, mayúscula, en la hoja de respuestas y que pongas una por cada cuadradito, una letra, tal como te lo indican allí. Bien, te dan el primer ejemplo, an incredible vegetable, un vegetal increíble. Vegetables son los vegetales, las verduritas, todo lo que tenga que ver con esto. Garlic, a member of the Liliaceae family, which also includes onions, el ajo, que es un miembro de la familia de Liliaceae, que también incluye las cebollas, is used in cooking all around the world. Es usado en la cocina de todo el mundo. Bien,
Como tenemos el verbo que es, en este caso, está usado, es decir, tenemos una pasiva y tengo el verbo used, bien, con este verbo lo único que me encaja es un adverbio. Tengo el common y de aquí vamos a hacer el verbo commonly. Es usado como está usado comúnmente. Se usa comúnmente en la cocina de todo el mundo. Bien. Vamos a seguir leyendo. China is currently the largest of garlic. Vale, China es en la actualidad, aunque no sepa currently, vuelvo a decir lo mismo. No te bloquees por una palabra, dos palabras, algo que no sepas en concreto. Eso no te impide que veas el significado en conjunto. Es actualmente el mayor de ajo, aunque ellos no te dieran incluso la raíz de la palabra de la que partes, lo más lógico es que por el contexto dijeras es el mayor productor o el mayor fabricante de ajo. Bien, no sería fabricante porque no es la palabra exacta. El ajo no se fabrica como un coche, con lo cual viene la palabra producto y vamos a decir producer. Es exactamente igual, pero en vez de esta T vamos a poner R al final y de ahí voy a hacer la palabra. Como de dance, que es baile, o dance, bailar, hago dancer, bailarín. Bien, pues aquí vamos a hacer la palabra producer, productor. Y lo mismo harías con el resto. Te van a dar una palabra de la que se derivan las demás y yo tengo que ver según el contexto, según las palabras que hay aquí y según la idea, cómo la tengo que cambiar. Bien. Si voy a la parte cuarta, en este caso lo que tengo que hacer es complete the second sentence, tengo que completar la segunda frase, so that it has a similar meaning. Lo importante es que el significado sea similar, me transmita la misma información que la primera, aunque dicho de otra forma. Bien, y lo me dice, to the first sentence, using the word given, utilizada la palabra que te dan, y te dicen muy claro, do not change the word given, que no cambies esa palabra. En este caso no se trata de transformar como en la otra que te doy una palabra de origen y quiero que a partir de ahí tú formes otra palabra. No, aquí quiero que emplees esa palabra. Con lo cual tengo que tener en cuenta, te dice, importante, you must choose between 2 and 5 words. Entonces tienes entre 2 y 5 palabras, including the word given, incluyendo esta palabra, para poder hacer la frase. Y te da un ejemplo. Bien, en la primera te dice, a very friendly taxi driver drove us into town. Entonces, un taxista muy amistoso nos condujo, nos llevó a la ciudad. Bien, si vemos la palabra que nos dan para hacer es driven. Bien, cuando tengo driven ya sé que es un participio, con lo cual lo que han hecho es el us, que estaba como nos condujo aquí a nosotros, vamos a ponerlo de sujeto, con lo cual ya sé que aquí tengo que hacer una pasiva. El us pasa a we. Fíjate que a very friendly taxi driver lo he dejado al final, porque es quién nos llevó, por quién fuimos llevados, que sea la pasiva, por un taxista muy amistoso. Como tengo el driven, ya sé que primero drove está en pasado, con lo cual ¿qué tengo que hacer? Poner el verbo to be en pasado. Eso es en lo primero que me centro. Como es el we, vamos a poner were. No puedo poner un was. Un was es para he, she, it, ¿vale? No me encajaría aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué necesito? Un were. We were driven, ¿vale? Lo mismo que si fuera un was, diría I was driven, ¿vale? Pero en este caso es un we. We were driven. Y después de poner el were, que tengo que poner en pasado como está aquí el drove, voy a utilizar el verbo drive, pero en participio. Drive, drove, driven. We were driven into town. Fuimos conducidos a la ciudad, es decir, nos llevaron a la ciudad por quién? By. Y sé que la persona que nos lleva está introducida por el by. Bien, entonces, aquí te dice que solo write only the missing words in capital letters on the separate answer sheet. En la hoja de respuestas tienes que hacer como esto. Solo interesa que escribas en mayúsculas la parte que falta. Bien, en este caso tengo John was in favor of visiting the museum. Bien, la idea principal es John estaba a favor de visitar el museo. Como tiene la preposición of, sabemos que visiting después de una preposición lleva el ing. Bien, y aquí lo que tengo que encajar es idea. John thought it could be. Bien, lo que me encaja para que tenga el mismo significado que estaba a favor de, John thought it could be a good idea, pensó que sería una buena idea. Esto tiene la misma idea de
de que estaba a favor. Bien, pero aquí tengo to the museum. Bien, si yo pongo la palabra, utilizo la palabra visit, no puedo decir visit to. You visit the museum, como dice aquí. You don't visit to the museum. No puedes poner después del visit un to. Un to indica hacia dónde vas. Entonces, ¿qué me encaja con ese hacia dónde voy? El verbo go, for example. Porque si you go to a place, tú sí que vas a un sitio, en dirección a un sitio. Entonces la frase que podríamos hacer aquí sería John thought it would be a good idea to go to the museum. Pensó que sería una buena idea ir al museo. ¿Ok? Bien, sí. Y con esto harías exactamente igual con el resto. Si nos vamos a la parte 5, bien, en este caso, you're going to read an extract from a novel. Va a salir un extracto de una novela, in which a young woman called Caitlin talks about her life on an island. Entonces nos da una explicación de qué va esto. La novela va de que una joven llamada Caitlin habla sobre su vida en una isla. Bien, you have to choose the answer, tienes que elegir la respuesta. Which you think fits best according to the text, que te encaja mejor según el texto. Y mark your answers on the separate answer sheet. Y marca las respuestas de nuevo en la hoja de respuestas. Bien, antes de empezar a leer el texto, no tendría sentido leer el texto si yo no sé qué es lo que tengo que buscar en ese texto. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es leer lo que se me pide, cuál es la pregunta, cuál es de lo que parto y lo que tengo que buscar. No voy a ver cuáles son las posibilidades porque no tiene sentido. Lo único que voy a hacer es añadirme, me voy a liar con las posibilidades y no tiene sentido leer posibilidades de las cuales solo uno es correcto. Lo que tiene sentido es qué necesito buscar y entonces, ya sabiendo lo que estoy buscando, voy a señalar en el texto la información importante. Bien, in the first paragraph, con lo cual me centro en el primer párrafo, de todas formas la información siempre va a venir de forma gradual, tal y como aparece en el texto. What is Caitlin's main point about the island? Entonces, ¿cuál es Aquí point no se refiere al punto, sino a la idea principal. Eso es lo que tienes que entender. ¿Cuál es la idea principal que tiene Caitlin sobre la isla? ¿Vale? ¿Qué es lo que ella quiere expresar sobre esta isla? Bien, si marcamos lo principal, las ideas principales del texto, de este primer párrafo, we live on the island of Hale. Bien, vivimos en la isla de Hale. It's about 4 kilometers long and 2 kilometers wide. Me está dando información de cómo es la isla. Tiene 4 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. At its broadest point, en su punto más ancho. Bien, de nuevo te va a poner el point, porque si no lo entiendes, dices, vale, habla de point, pues debe de querer decir esto. No, juega muchas veces a eso, a utilizar la misma palabra o una palabra derivada, porque si tú no entiendes, vas a hacer la deducción de, vale, como es lo mismo, o me dicen algo similar, no, obviamente quieren saber si entiendes lo que estás leyendo. And it's joined to the mainland by a causeway called the Stand. Vale, y está unida a la tierra principal por una causeway. Aunque no supiera causeway, sé que way es camino. Pues sabes que está unida por un camino called the Stand, que se llama the Stand. Y ahora te explica lo que es. A narrow road built across the mouth of the river. Pues sé que es una carretera estrecha que está construida a través de la boca del río. Which separate us from the rest of the country. O sea, sabemos que nos separa del resto del país. Bien, con lo cual hay esa carretera para poder unirnos al resto del país. Most of the time you wouldn't know we are on an island. La mayoría del tiempo no sabrías que estamos en una isla. ¿Cuál es la razón? Because the river mouth, porque la boca del río, es decir, la desembocadura del río, es el inicio, between us and the mainland, entre nosotros y la tierra firme, la tierra principal, is just a vast stretch of tall grasses and brown mud. Es una vasta extensión. Stretch tiene que ver con estiramiento. Vuelvo a decir lo mismo, aunque no supieras cada palabra, lo importante es que sabes que es algo que está allí, of tall grasses, que hay hierba alta, y brown mud, y barro marronoso, ¿vale? Y que no hay idea aquí es que no sabrías que esta es una isla porque tienes, hablando así tal, tienes las hierbitas delante y no te permite ver la tierra, con lo cual no te daría la impresión de que hay mar en medio y que lo separa, que hay algo que lo separa. Bien, but when there is a high tide, pero cuando hay marea alta, and the water rises, y el agua se eleva, sube, bien, a half meter or so, a medio metro así, above the road, sobre la carretera, and nothing can pass until the tide goes out, y nada puede pasar hasta que la marea baja,
tenemos el go, irse, out, es fuera, con lo cual es la marea desciende y la marea se va, ¿vale? Again, a few hours later, unas pocas horas después, then you know it's an island. Entonces tú sabes que es una isla. Bien, entonces estás escribiendo cómo es en extensión, estás diciendo que esta unidad tierra firme está diciendo que la mayoría de las veces no sabes que es una isla porque tienes esa extensión de hierba y que cuando llueve, cuando sube la marea, el agua sube y entonces nada puede pasar durante un cierto tiempo, es cuando sabes que realmente tienes esa sensación de que estás en una isla. Bien, ¿cuál es la idea principal entonces la idea que Caitlin quiere destacar? It can be dangerous to try to cross from the mainland. En ningún caso dice que puede ser peligroso cruzar. Bien, desde tierra firme, desde la tierra principal, vale, desde tierra firme sería. It is much smaller than it looks from the mainland. No habla de que sea más grande o más pequeño de lo que parece desde tierra firme. It is only completely cut off at certain times. Esto sí es cierto. Solamente está cortada totalmente en ciertos momentos, cuando sube la marea. It can be a difficult place for people to live in. No dice que pueda ser un lugar difícil para vivir, para que la gente viva. Ojo, lo importante es lo que dice el texto, no lo que nosotros pensemos. No quites tus propias ideas de leer la cosa y decir, bueno, pues sí, que es verdad que cuando a tal, vivir en una isla, separado de tierra principal. No, esos son tus propias ideas, no es lo que dice el texto. Y tú lo que tienes que buscar es exactamente lo que nos dice el texto. Y la única idea que encaja es esta. Bien. Vamos al siguiente y lo que en este caso lo que tenemos es un texto y como dices es un newspaper article, es un artículo de periódico. A former ballet dancer, ¿vale? Talks about the physical demands of the job. Entonces un bailarín o bailarina anterior que ha sido anteriormente bailarín habla de las exigencias físicas del trabajo. 6 sentences have been removed. En este caso han sacado 6 frases. Choose from the sentences A to G, ¿vale? The one which fits each gap. Tenemos que elegir la que encaje mejor. If there is one extra sentence, entonces tienes que tener en cuenta que hay una a mayores. Bien, solo necesitamos 6. Y dice que answer, de nuevo, the answers on the separate answer sheet. De nuevo que contestes en la hoja separada de respuestas. Bien, nos vamos a ir a pues el comienzo y esto, nos vamos a ir directamente ya. Vamos a leer la primera parte. Bien, que dice del texto. Pero antes de empezar a leer, vamos a ver primero qué posibilidades tengo, porque si yo leo y no sé las posibilidades, no sé lo que me encaja. Con lo cual, antes de leer el texto voy a ver qué posibilidades tengo, voy a marcarlas. Bien, la primera es, through endless tries at the usual exercises and frequent failures, entonces a través de innumerables intentos, a los ejercicios habituales y fallos frecuentes, ballet dancers develop the neural pathways in the brain. Los bailarines desarrollan los caminos neurales, esas conexiones neurales en el cerebro, necessary to control accurate, fast and smooth movement. Necesarias para controlar, y me voy aquí, el movimiento. ¿Cómo es ese movimiento? Pues es accurate, es exacto, es rápido, es smooth, es algo liso y quiere decir que no tiene dificultad, que lo hacen fluido, vamos a decir. Piensa cuando leas algo, visualiza lo que estás leyendo, visualiza la idea. Bien, pues un movimiento fluido. Bien, entonces aquí lo que está hablando, la idea principal es que a base de repetición ellos consiguen que ese movimiento sea fluido, sea fácil. Bien, the ballet shoe offers some support. El zapato de ballet ofrece algún apoyo, but the real strength is in the muscles. Pero la fuerza real está en los músculos. Built up through training. Fortalecidos a través del entrenamiento. Bien, aquí la idea principal es que aunque el ballet ofrece un apoyo, los músculos son los que hacen esa fuerza. As technology takes away activity from the lives of many, a medida que la tecnología nos quita la actividad de la vida de muchos, o sea, saca la actividad, tengo el take away, que es como que se la lleva, bien. Perhaps the ballet dancers' physicality, quizás la parte física del bailarín de ballet is ever more difficult for most people to imagine. Es cada vez, digamos, más difícil para que la gente se imagine esa parte física, esa parte dura. Bien, aquí está hablando de la tecnología. El que tengamos tanta tecnología que nos haga todo muy fácil nos hace que sea más complicado entender esa parte física que tienen que hacer, de repetición y demás.
Esta es esta idea de esta parte. Ballet technique is certainly extreme, but is not in itself dangerous. Está diciendo que la técnica ballet es ciertamente extrema, con lo cual tiene que haber una parte en el texto que me diga que sí, efectivamente es muy dura, pero que no es por sí misma peligrosa. Bien, the principle is identical in the gym. El principio es idéntico en el gimnasio. Pushing yourself to the limit, empujándote hasta el límite, but not beyond, pero no más allá, will eventually bring the desired result. Con el tiempo traerá el resultado deseado. O sea, que está comparando con el gimnasio en que hay que esforzarse, pero no sobrepasarse, no exagerar. No one avoids this. Nadie evita esto. ¿Qué es esto? It is the ballet's great democratizer. Es el gran democratizador, vamos a decir, del ballet. The well-established members of the company, los miembros bien establecidos de la compañía, es decir, los miembros más antiguos, working alongside the newest recruits, trabajando al lado de los nuevos reclutas, de las nuevas personas que forman parte de la compañía, vamos a decir. It takes at least a decade of high quality regular practice. Se necesita como mínimo una década de práctica regular, es decir, práctica no que sea regular, sino práctica hecha de forma constante y de alta calidad, to become an expert in any physical discipline, para llegar a ser un experto en cualquier disciplina física. Entonces, hablando de la constancia del ensayo, de repetir. Bien, si nos vamos aquí y vamos a leer la primera parte del texto, what we ballet dancers do is instinctive, but instinct learned through a decade of training. Entonces, lo que nosotros los bailarines hacemos es instintivo, pero instintivo aprendido a través de una década de entrenamiento. A dancer's life is hard to understand. La vida de un bailarín es difícil de entender, and easy to misinterpret, y fácil de malinterpretar. Many a poet and novelist has tried to do so. Entonces sabemos que muchos poetas y novelistas han intentado hacer eso, es decir, que interpretar esta vida que llevan. But even they have chosen to interpret all the hard work and physical discipline, pero incluso ellos han elegido interpretar todo este trabajo duro y esta disciplina física as obsessive. Ellos lo han calificado de obsesivo. And so the idea persists that dancers, y así persiste la idea de que los bailarines spend every waking hour, pasan cada hora en que están despiertos, in pain, con dolores, bodies at breaking point, los cuerpos a punto de romperse, estamos hablando de breaking point, their smiles are pretense. Aunque no supiera la palabra pretense, quiere decir que sus sonrisas, imagínate, pues si yo estoy así, con dolor, con tal, estoy sabiendo que... Pues eso es pretend, es algo falso, ¿vale? Como Queen cuando dice I'm the great pretender, ¿vale? Las canciones también ayudan mucho. Ojo que a veces tienen cosas gramáticamente no correctas, pero sí ayudan mucho para recordar vocabulario y para aprender vocabulario. Bien. As a former dancer, entonces, aquí está hablando de que no se entiende muy bien, que se sigue sin entender por el gran público la disciplina que llevan los bailarines. As a former dancer in the Royal Ballet Company, here in Britain, como bailarín que fui, porque former significa que fue con anterioridad en la compañía de ballet real aquí en Bretaña, I got back to question this. I got back to question this es como... beg es rogar, pero aquí la idea es como... me cuestiono esto, ¿vale? Considero que esto no es correcto. Esta es la idea. Bien, y aquí tiene que haber algo con que se cuestiona esta idea, ¿bien? Y vamos a ver lo que viene a continuación. With expert teaching and daily practice, con una enseñanza experta y una práctica diaria, un ensayo diario, its various demands are easily within the capacity of the healthy human body. Entonces la persona cree que si tienes un profesor adecuado, experto, y tienes una práctica diaria, tienes un ensayo diario, las diferentes exigencias están fácilmente dentro de la capacidad de cualquier cuerpo humano que sea saludable. Bien, la única idea que nos encaja con esto es que la técnica de ballet es ciertamente extrema, pero que no es por sí misma peligrosa. ¿Por qué? Porque si realmente tú tienes un cuerpo humano saludable, con un buen profesional que te enseñe y llevando a cabo, ensayando de forma diaria, puedes conseguirlo. Y es la única idea que encajaría dentro de esta información. Bien, y si nos vamos a la siguiente,
que sería la parte 7. En este caso lo que tenemos es a newspaper article about a young professional footballer. Bien, tenemos un futbolista profesional y tenemos que tienes que elegir choose from the sections A to D. The sections may be chosen more than once. En este caso tenemos las respuestas tienen que ser también en la hoja de respuestas adicionales. Tenemos 4 textos y tenemos muchas más posibilidades, con lo cual vamos a tener que elegir más de una vez lo que son las respuestas. Bien, vamos a hacer igual que antes y vamos a seleccionar qué posibilidades tenemos. Tenemos which paragraph, ¿en qué párrafo? States how surprised writer was at Duncan's early difficulties. Lo sorprendido que está el escritor a las dificultades que encontró Duncan anteriormente. Says that Duncan sometimes seems much more mature than he really is. Dice que Duncan a veces parece mucho más maduro, ¿vale? De su edad, de lo que es. Describes the frustration felt by Duncan's father. Describe la frustración del padre de Duncan. Says that Duncan is on course to reach a high point in his profession. Dice que Duncan está de camino para alcanzar un punto importante culminante en su profesión. Suggests that Duncan caught up with his teammates in terms of physical development. Dice que sugiere que Duncan alcanzó a sus compañeros de equipo en lo relativo a su desarrollo físico. Explains how Duncan was a good all-round sports person. Dice que era una persona buena all-round. Aunque no sabemos all-round, all es en todo. Entonces, en general, era bueno en el deporte. Gives an example of how Gavin reassured his son. Da un ejemplo de cómo Gavin tranquilizó a su hijo. Bien. Mentions Duncan's current club's low opinion of him at one time. Menciona la baja opinión que el club actual de Duncan tuvo en un momento dado. Importante es en un momento dado, no que la consiguió manteniendo en el tiempo. It mentions a personal success despite a failure for the team. Menciona un éxito personal a pesar del fallo para el equipo, es decir, hubo un fallo, el equipo no tuvo un buen resultado, pero él brilló, digamos, en este caso. Y explains how Duncan and his father are fulfilling a similar role. Y explica cómo Duncan y su padre están llevando a cabo un papel similar. Vuelvo a decir lo mismo, aunque no sepa alguna de estas palabras como fulfill, aunque bien puedo pensar en fill, ¿vale? Full es lleno, fill es llenar, fulfill es que llena ese papel similar, es decir, tiene un papel similar. Y si no, obvio esto y lo dejo y me voy a lo que es papel similar, ¿vale? Que es la idea principal. Bien, si voy a leer el primer texto, dice, it's my first time driving to Chelsea's training ground. Es la primera vez conduciendo a los terrenos de entrenamiento de Chelsea. And I turned off slightly too early at the London University playing fields. Y me salgo, porque turn es girar, off es que me salgo, ¿vale? Ligeramente, too early. Sabemos que early es temprano, quiere decir que salgo antes de lo que debiera a los campos de entrenamiento de la Universidad de Londres. Okay, had he accepted football's rejections in his early teenage years, vale, ese had he accepted es una forma más culta de decir if he had accepted, que es lo que decimos habitualmente, pero la idea es la misma, es si él hubiera aceptado los rechazos del fútbol cuando en sus años de adolescente, it is exactly the sort of ground, es exactamente el tipo de terreno Duncan Williams could have found himself running around, que se habría encontrado corriendo en este terreno Duncan Williams at weekends, los fines de semana. At his current age of 18, en su edad, actualmente tiene 18 años, su edad actual de 18 años, he could have been a bright first year undergraduate. Habría sido un brillante undergraduate, es cuando empiezas en la universidad, ¿vale? En el primer año, el primer curso. Mixing his academic studies, mezclando sus estudios académicos, es decir, compaginándolo, with a bit of football, rugby and cricket, con un poco de fútbol, de rugby y de cricket. Given his early talent in all these sports, dado su talento temprano en todos estos deportes. Vale, al que leemos esto, hay una cosa que dice aquí ya, nos vamos a comprobar que, por ejemplo, dice que es a good all-round sports person, que es un deportista que es bueno para muchas cosas. Y esta parte del texto
indica eso. Vamos a ir marcando ya lo que, si luego vemos que cuando leemos el resto de los textos hay otra cosa que nos encaja más, vale, la ponemos, pero ahí ya pondríamos la, ¿vale? Porque esto nos encaja. Instead of studying, he is sitting with his father Gavin. En vez de estudiar, está sentado con su padre Gavin in one of the interview rooms at Chelsea's training base. Está sentado en una de las salas de entrevista en la base de entrenamiento del Chelsea, reflecting on Sunday's match, reflexionando sobre el partido Saturday, del sábado, against Manchester City, contra el Manchester City, la ciudad de Manchester. Such has been his rise to fame, tal ha sido su subida a la fama, su ascenso a la fama, that it is with some disbelief, que es con alguna incredulidad, si sé que believe es creer, disbelief es lo contrario, that you listen to him, que lo escuchas, describing how his career, describiendo cómo su carrera. Cuando hablamos de career, acuérdate que siempre hablamos de profession, es el equivalente a career profession, no es cuando hablas de carrera obtienes a degree es tu título y degree es la carrera, es lo que haces, ¿vale? Career, aquí profession, como su profesión was nearly all over, estaba casi terminada, before it began, casi antes de que empezara. Entonces, aquí esta idea de que a la persona, la persona que está escribiendo este artículo escucha con incredulidad, ¿no? Cómo su carrera, cómo estuvo casi terminada, over, tiene varios significados. En este caso es como cuando piensa en game over, cuando se termina el juego, que dice, se acabó el juego. Vale, pues lo mismo. Antes que empezara, encaja con esta idea que dice que cuando habla de que how surprised the writer was, lo sorprendido que estuvo el escritor a las dificultades tempranas de Duncan. Dice que es con incredulidad que, sabiendo lo buen profesional que es, que todos se los disputan, que parece increíble pues que tuviera dificultades al principio. Bien, y este es la última prueba. Entonces, como ves, lo importante es conocer cada una de las pruebas para tener claro qué es lo que se espera, para saber cómo son cada una. Vete claramente a señalar. Primero lee lo que tienes que hacer en cada una de ellas y luego señala cuáles son los puntos importantes para que una vez que encuentres lo que te encaja, ¿vale? Ya lo vais marcando. Importante, hazlo primero sin tiempo, lo que siempre te recomiendo, familiarízate, hazlo sin tiempo, coge confianza en ti mismo. Cuanto más leas, mucho mejor. Cuanto más hagas, te sentirás más seguro, aprenderás más vocabulario, entenderás mejor la información. Y una vez que lo sepas, hazlo con tiempo para ver qué parte te resulta más complicada, en qué parte necesitas pulirla más. Y entonces hazla ya todos los exámenes que puedas con tiempo, una vez que ya le vayas cogiendo el tranquillo, porque cuanto más hagas, es como toda la vida, más mejor te va a salir y mucho más vas a mejorar. Entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. Estoy seguro que vas a tener, que esto te va a ayudar muchísimo y que te va a ayudar sobre todo a tener confianza y a afianzar las distintas partes del examen. Y nos vemos en otro vídeo. Tenga un buen día. Chao, chao.